Bien, vamos a empezar este tema de pensamiento formal con una pequeña introducción al pensamiento de Jean Piaget. Voy a hablar muy poco de él porque en realidad voy a centrar el análisis en lo que a veces creemos que Piaget hizo como psicólogo y realmente es que no es muy valorado por tanto el estudiante de psicología y que hay veces que lo vemos más identificado en otras áreas. A lo que me refiero es, vean cómo a Piaget se le trata, y a Vygotsky también, pero vean especialmente a Piaget cómo se le trata en estas escuelas o en la pedagogía. Cuando se habla de Piaget, se habla como si fuera el tope, ¿no? de un educador. Cuando en realidad lo que Piaget más desarrolló son algunos planteamientos de filosofía, ¿sale? Y de psicología. O sea, Piaget es un psicólogo, no tanto un educador, aunque su área, mucha de esa es la educación o impactó a la educación por dedicarse al estudio de la infancia y de la adolescencia. Muy bien, entonces, esto es prácticamente una clase en la que me voy a centrar a hablar solamente sobre aquellas cosas que en Piaget casi no destacamos y para ubicar más o menos por dónde va su pensamiento como científico, como psicólogo, ¿no? Piaget es de las mentes más duras, que cuando digo duras son más difíciles de mover o más difíciles de alterar por sus planteamientos. Eh, es de las mentes más duras en el sentido de que construyó teorías tan sólidas que a la fecha se siguen como revalidando o cuestionando algunas cosas, ¿no? Los planteamientos de Piaget han llegado no solamente al estudio de la educación y de los niños, como platicábamos, sino también a la inteligencia artificial. Eh, y mucho de ello es esta postura filosófica que tenía el buen Piaget. Entonces, esta clase es nada más como para ubicar por dónde van las cosas y depurar algunas ideas que tenemos sobre Piaget, porque es lo que nos hace verlo como una figura menor. Piaget, para entender la teoría de Piaget, a Piaget lo tenemos que ver como dos cosas, ¿no? Es un científico por una parte, ubicado en la psicología, pero también es un filósofo. La obra de Piaget es filosófica también, no solamente por los planteamientos que hace, sino porque hay libros específicos de filosofía. Entonces, incluso hasta de historia de la ciencia llegó a escribir. Entonces, ¿cuáles son como los dos núcleos que tiene la teoría de Piaget? Bueno, el primero es el de la teoría evolutiva. ¿Ok? Piaget parte de la teoría evolutiva. Ya recuerdan lo que la evolución significa. La evolución significa pues una de las teorías más robustas de la ciencia. La evolución sigue este planteamiento que no solamente la inteligencia o la mente pues se ve en los humanos, sino también lo vemos desplegado en otros animales. Y entonces, los criterios evolutivos que tiene la teoría de Piaget, que es de donde parte, es que hay criterios de desarrollo y maduración en los individuos. Y otra cosa que utiliza, al igual que los biólogos evolutivos, es el método comparativo. ¿Ok? Piaget va a comparar edades, ¿sale? Etapas de desarrollo. Entonces, primero Piaget tiene esta postura evolutiva, ¿sí? De la teoría evolutiva, de que ya han estudiado prácticamente en otras materias. Luego, la teoría epistemológica que tiene detrás es el otro núcleo que la teoría de Piaget desarrolla. La pregunta de Piaget es cómo se genera el conocimiento. Entonces, la pregunta por el conocimiento para Piaget tiene esta doble faceta, esta faceta que Luis Villoro dice que en creer, saber y conocer, que le puede interesar al psicólogo como proceso, es decir, cómo, cómo y por qué conocemos, ¿sale? Pero también al filósofo.
para tratar de decir cuáles son las cualidades que tiene o qué características tiene el conocimiento para separarlo de las cosas que no son conocimiento. Entonces, Piaget trabajó en las dos áreas. Trabajó el problema del conocimiento desde la pregunta científica y desde la pregunta filosófica. O sea, es cosa seria el buen Piaget, ¿no? Entonces, a Piaget lo tenemos que ver como científico y también lo tenemos que ver como filósofo, ¿ok? Entonces, eso es interesantísimo. La pregunta de Piaget es sobre el conocimiento y eso se ve englobado. Ok, dice, el pensamiento formal es la etapa que culmina las habilidades cognitivas. Entonces, esa es nuestra meta. Vamos a estudiar el pensamiento formal en este tema con la idea de que nosotros comprendamos en qué parte el humano ya se vuelve como eh, pues una condición que se puede generalizar, es decir, que aparece en todos los individuos. Piaget está utilizando un criterio de esa teoría evolutiva en tratar de decir que es algo que aparece a cierta etapa, ¿sí? Y por eso el diagramita de acá de la derecha. Piaget está considerando que en el eje de las Y y en el de las X hay dos factores diferentes. Lo que nosotros vemos es el desarrollo cognitivo, ¿sí? Es esta flecha que va correlacionada. Pero acá vemos las etapas de crecimiento, ¿sí? Representadas en años. Y acá vemos las capacidades psicológicas que el niño va desarrollando, ¿sí? Entonces, la correlación es lo que entendemos como desarrollo cognitivo. Necesitamos que pase el tiempo, que crezca, para que estas facultades psicológicas vayan apareciendo, ¿ok? Entonces, conforme las dos van aportando, lo que nosotros vamos viendo es un desarrollo cognitivo en el niño. Por eso vemos crecimiento y desarrollo, ¿no? Son esas tres conceptos claves. Crecimiento, desarrollo, maduración. Crecimiento es la adquisición de mayor masa, ¿no? Lo vemos identificado en el cambio de talla y peso. Eso es crecimiento. El desarrollo son las etapas por las que toda una especie va pasando. O sea, vamos pasando en nuestra especie, pues vamos de infancia a adolescencia. La adolescencia no es una etapa biológica, perdón. La infancia a la adultez, ¿no? Entonces, la adolescencia, nada más para cerrar el comentario, es una etapa social y cultural. Sí, hay culturas que no tienen adolescencia, ¿no? Si vieron 300, a Leónidas lo mandan a matar un león siendo niño y regresa siendo adulto, ¿no? Los espartanos no tenían adolescencia. Bueno, la adolescencia es un constructo social, ¿no? O sea, lo construye una sociedad a través de la cultura que va ejemplificando. Bueno, estaba platicándoles sobre lo que significa desarrollo. El desarrollo vienen siendo esas curvas que nosotros vamos identificando como etapas en una especie. La maduración es cuando el culmen o cuando se termina de desarrollar un órgano o una estructura o una capacidad. Eso también involucra el comportamiento. Esta maduración es cuando una estructura, ya sea anatómica, fisiológica o comportamental, terminó su desarrollo y ya está completa, por así decirlo. Maduración es como la manzana que se cae. La manzana madura es la que ya terminó su desarrollo, ¿ok? Entonces, estas son las fichas con las que juega la teoría de Piaget. La ficha es una carta evolutiva y la otra es una carta epistemológica. ¿Sí? Lo que a Piaget le importa explicar es cómo conocemos y qué es el conocimiento. Esa dualidad que tiene esta pregunta es científica y psicológica. Y la parte evolutiva, pues es tanto el hecho de comparar edades
cómo estar viendo estos estados o estas etapas en que los niños van adquiriendo esa cualidad. Ahora, la teoría de Piaget establece que el pensamiento formal es cuando el niño desarrolló todas las características. Entonces, como si fuéramos a hacer la comparación, el pensamiento formal es cuando se cae la manzana. Es la etapa ya madura del pensamiento. Cuando un infante o un adolescente ya puede tener pensamiento formal, la cognición ya está cocida, por así decirlo. Sí, ya está completa. Perdón. Entonces, una de las cosas que siempre les digo en esta materia es que saberse las etapas de Piaget no es saberse la teoría de Piaget, ¿ok? Grábense eso muy bien. Saberse estas etapas de acá no es saber la teoría de Piaget, ¿ok? Esto es nada más la plataforma o por donde surgen las cosas. Siempre les digo lo siguiente. Estudiar pensamiento y lenguaje desde la teoría de Piaget y de Vygotsky es contestarse la pregunta ¿cómo pensamos? ¿Ok? Piensen como psicólogos. Tienen que explicarme qué es lo que sucede tanto en las estructuras nerviosas como en las estructuras cognitivas con la elaboración de ideas o las representaciones, ¿ok? Entonces, saberse esta tablita que aquí está no es saberse la teoría de Piaget. Estas son las etapas de desarrollo, las curvas por las que todos pasamos. Pero eso no quiere decir que yo sepa la teoría de Piaget. Cuando aplican una prueba psicométrica, aplicar pruebas psicométricas no es nada más darle los formatitos a los niños o a los adultos y que las contesten, sino es ver cómo lo contestan, es ver cómo lo resuelven, ver si tienen esas facultades de pensamiento en la aplicación, ¿sí? Muchas de las personas que aplican psicometría no se fijan en la aplicación o no integran lo que están observando en la integración, porque el reactivo puede estar bien, pero a lo mejor la forma en la que elaboró el niño la respuesta está incorrecta, ¿sí? Entonces te puede dar el reactivo como que sí lo sabe hacer, sí tiene capacidades formales, por ejemplo, pero la forma en cómo lo hizo es poco o poco fundamentada, ¿no? O sea, no podemos decir que tenga esa capacidad formal, nada más porque da el reactivo, es lo que quiero decir. Entonces, grábense eso muy bien. Este autor no es nada más saberse las etapas, ¿sí? Cuando les digan, ¿te sabes a Piaget? Ok, te sabes a Piaget significa saber interpretar lo demás. Muy bien. Entonces, más bien lo que está detrás de estas etapas son estas facultades de pensamiento. Una parte más empírica en las primeras dos etapas, la sensorio-motor y la preoperacional. Y luego ya sigue una de abstracción, que son las operaciones concretas, y luego existe la formalidad en la última etapa, que es operaciones formales. Por lo que el pensamiento tiene tres tipos de características. El pensamiento más enfocado en lo empírico, en la abstracción y en la formalidad. Ahora, uno también de los errores que cometemos al aprender este cuadrito es que pensamos que el niño ya no utiliza pasos sensoriomotores cuando ya llega acá, a los 12 y 14 años. Y no, es que yo les puedo poner un problema a ustedes y me lo pueden a lo mejor resolver con un nivel de abstracción sin llegar a la formalidad. Por eso este puntito de acá es muy importante. Todos los estadios aportan algo al pensamiento formal. El pensamiento formal requiere de cosas empíricas y de abstracción para poderse ejecutar. Lo que quiero que vean es que no es un gradiente así, ¿sale? Sino que a lo mejor me presentan un problema a mí, me dicen, ¿cuánto es 2 más 2? Y yo a lo mejor agarro 4 cosas, 4 plumas y hago 1, 2, 3, 4. Estoy resolviendo de manera empírica, no formal, ¿sí?
porque estoy recurriendo a las plumas físicas o a mis dedos. ¿Ok? Lo está resolviendo de manera empírica, no formal ni con una abstracción. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. No vean estas etapas como, nada más van seguiditas unas tras de otra. O cuando llega la etapa formal, ya todo lo resolvemos formal. No, señores. Podemos ejecutar pensamiento empírico, pensamiento abstracto y pensamiento formal, que es lo que vamos a ver enseguida. Esto, desde luego, ya lo doy por entendido, porque esto ya lo han estudiado previamente en otras materias. Si no se lo saben, pónganse a estudiarlo. Lo encuentran en cualquier recurso ahí de internet. Ahora, vamos a ver cuáles son las diferencias entre pensamiento concreto, pensamiento abstracto y pensamiento formal, que eso es lo que deberíamos de saber de este cuadro, ¿sí? En estas dos etapas, las primeras dos etapas, sensoriomotor y preoperacional, lo que nosotros encontramos son facultades basadas en los objetos, algo empírico, y en los sentidos también, ¿sí? Luego, en la segunda etapa, el niño comienza a tener facultades de abstracción, es decir, ya no depende tanto de los objetos y comienza el niño a representar objetos mentales, ¿sí? Y finalmente, la formalidad es que ya no recurrimos a esos objetos, sino solamente a la elaboración de representaciones. Bien, las preguntas de acá son muy importantes. Dice, ¿cómo el individuo pasa de la parte empírica a la representación? Estoy usando dos palabras muy importantes, ¿sí? La parte empírica y la representación, ¿sí? O sea, ¿cómo pasamos de lo que estamos viendo frente a nosotros a un esquema mental dado, ¿no? Un modelo mental dado. La segunda pregunta es, ¿cómo pasa el razonamiento concreto a lo formal? ¿Sí? El razonamiento concreto es cuando me estoy refiriendo a esta parte empírica, ¿sí? Vamos a ver las características de cada uno. El pensamiento concreto es lo siguiente, dice, está presente. Lo que quiere decir es que requiero del objeto frente a mí para estarlo viendo, para estarlo sintiendo, ¿ok? Tiene una característica de utilizar sentidos, ¿no? Concreto significa tenerlo frente a mí. Bien, está presente, depende de los estímulos. Este es el estímulo, ¿no? El objeto es el estímulo. Necesita estar frente a mí. Dice, parte del reconocimiento de patrones y distinción de estímulos. Nosotros, cuando observamos un objeto, encontramos que tiene ciertas cualidades que otros no lo tienen. Y eso nos permite distinguir. Encontrando un patrón nos permite distinguir de otro. Es un tipo de pensamiento rígido, no es flexible, porque es contrastativo. Por ejemplo, que yo les dijera, este y este se parecen, aunque este no escribe, este sí escribe tinta, pero se parecen y es contrastativo. ¿Tienen la misma forma? Sí. ¿Ok? Entonces, no piensen que el pensamiento concreto, no piensen que el pensamiento concreto va a cambiar, ¿sale? Es rígido, no es flexible, es casi sí o no, o 0 o 1. El pensamiento concreto es intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Intuitivo quiere decir que nosotros elaboramos una conclusión con los datos que tenemos enfrente. Solamente trabaja con lo que el estímulo nos da. No nos inventamos gran cosa. Por eso también es rígido, porque depende del estímulo, ¿sí? Otra característica del pensamiento concreto es que es nominal y discriminativo. Nominal quiere decir que nos sirve para decirle o identificar cosas. Y discriminativo es que cuando identificamos esa cosa la podemos distinguir una de la otra, ¿sí? Eso es lo que quiere decir discriminativo y nominal. Nos sirve para nombrar cosas y para distinguirlas entre ellas. Estas son la misma cosa, son una pluma, aunque tengan características diferentes. Pero una pluma es muy diferente a un marcador.
nominal. Estoy nominando diferente a estos dos objetos, ¿sí? Y estoy discriminándolos. Discriminar significa diferenciar. Bien, vamos al pensamiento abstracto. Es representacional, es decir, no requiere estar frente de los estímulos. La representación es cuando nosotros tenemos una imagen mental, una idea, ¿sí? Hacemos un modelo que estamos viendo acá. Ah, ya lo saben, ustedes llevaron percepción conmigo, ¿no? ¿Se acuerdan del estímulo proximal? Es exactamente ese, el estímulo proximal. Ay, miren, ya nos entendemos. El estímulo proximal, al ser un modelo, ¿sí? Hacer una elaboración, es plástico. ¿Qué quiere decir? Que no es rígido, que se puede moldear, que puede cambiar, lo podemos modificar, ¿sí? Utiliza el razonamiento inductivo. ¿Qué quiere decir esto? El razonamiento inductivo es cuando nosotros vemos varios de esos y hacemos una generalización posible de que esos objetos así son. Eso lo vamos a ver más adelante. Crea conceptos y jerarquías, como el concepto de pluma, ¿sí? Y podemos nosotros hacer una categorización de cuál va arriba y cuál va abajo, ¿ok? Luego tenemos pensamiento formal. El pensamiento formal es un razonamiento hipotético deductivo, utiliza la deducción, ¿sí? El pensamiento formal ya no requiere de los estímulos porque ya se tratan de las ideas puras, ¿sí? Este cuadrito lo van a ir entendiendo conforme avancen las clases. Solamente quiero que vean este cuadro y lo relacionen con el de acá, ¿sí? Con el contenido de lo de acá. O sea, si quieren pónganle pausa y léanlo y relaciónenlo con lo que está en cada categoría. El razonamiento hipotético deductivo, todo esto lo vamos a estudiar. Esto es todo el tema, ¿sí? Este es el tema que estamos por revisar las siguientes clases. Solamente que quiero distinguirlo de estos dos. Estos dos son más entendibles, ¿no? Entonces, esto del razonamiento hipotético deductivo lo vamos a estudiar. Es relacional, categórico y proposicional. Es decir, ya no se trata a veces de entender de lo que se trata. Es decir, hacemos abstracciones de abstracciones, ¿ok? Por ejemplo, para no estar pensando en el libro, yo digo L, ¿no? Le voy a poner L y todo lo que sea L va a ser el libro. O sea, hacemos ese tipo como de códigos, ¿sí? O de contenidos que son más símbolos o formas como tal, ¿sí? Utiliza funciones lógicas, refutaciones y falacias, ¿sí? Eso es lo que hace el pensamiento formal. El pensamiento formal significa ideas de ideas, ¿ok? Entonces, con estas tres diferenciaciones, pues vamos a dejar el tema para estudiar ahora sí el pensamiento formal desde la teoría de Piaget, ¿ok? Entonces, eso es todo por hoy y pues los veo despuesito. Bye.